Debido a la crisis sanitaria y las cuarentenas, las donaciones de sangre cayeron un 42% en la región metropolitana. Desde el Colegio Médico llaman a donar, considerando que, fíjese en este dato, cada 1 hora 20 pacientes necesitan una transfusión de sangre. Profundizamos en este efecto negativo de la pandemia junto a Loreto Vergara, directora del Centro Metropolitano de Sangre. Loreto, gracias por acompañarnos. Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Una situación preocupante que ya se estaba alertando desde hace varias semanas, la situación de confinamiento, también muchas veces el temor de aquellos que constantemente donaban sangre a acercarse a lugares para poder entregar esa donación han tenido un impacto que se nota en esa cifra de una caída de 42%. ¿Cómo lo evalúan y por sobre todo cuál es la proyección? ¿Es preocupante con respecto a esto? Bueno, nosotros desde que se declaró la pandemia, sabíamos que esto podía suceder porque la historia ha mostrado que en el resto de países que han pasado por que iniciaron antes que nosotros este periodo, también sufrieron el mismo efecto en sus donaciones. También sabíamos que este efecto podía ser más pronunciado en el caso de nuestro país, dado que la donación altruista regular por las ciudadanía no es una actitud que tengamos, digamos, instalada. Y efectivamente así ha sucedido, digamos, hemos tenido una baja tan profunda como la que mencionas y durante los últimos días lo único que hemos podido observar es que esto se está manteniendo, digamos, no vemos con todas las actividades que estamos tratando de hacer para revertirlas, no logramos conseguir que la gente, digamos, siga concurriendo. Claro, en ese punto es preocupante y quiero un poco llegar también al contexto para entender por qué es tan relevante la donación de sangre. Lo hemos hablado muchísimas veces, pero ahora entiendo que más que nunca llega a ser vital. Es también una ayuda en la solidaridad que se puede dar a no solamente pacientes con COVID, sino con distintos males que están siendo hospitalizados. Claro, efectivamente, con toda la prioridad que tienen que tener, ¿cierto?, los pacientes con COVID en este minuto, ¿cierto?, que están ocupando la mayor parte de nuestra demanda asistencial, sin duda que hay otros pacientes que también siguen requiriendo del apoyo transfusional, como los pacientes con cáncer, por ejemplo, claro. Los pacientes que por cualquier origen tienen hemorragia, personas que han sufrido accidentes automovilísticos o de cualquier tipo, y por supuesto también los pacientes complejos que están en UCI, incluyendo los pacientes con COVID, son pacientes que requieren apoyo transfusional, por lo tanto sigue siendo más importante que nunca que la población venza sus temores y entienda que los que están en condiciones de donar, que se encuentran saludables, es una razón más que comprensible para que la autoridad comprenda que tienen que salir. Doctora, en ese sentido, desde la autoridad pueden haber llamados, pero ¿nota alguna medida de apoyo concreta para lo que es impulsar esta donación, tomando también el contexto que usted señalaba, ya desde años que la posición altruista de nuestro país para la donación de sangre no ha sido la óptima en comparación a otros países? Entonces, con esta crisis se va evidenciando aún más de la necesidad de esto. Sí, claro, pero en la medida que el Ministerio, yo diría que en uno de los anuncios de las primeras semanas, emitió un comunicado el ministro indicando, ¿cierto?, la necesidad de que se mantuviera la donación de sangre. Eso para nosotros es un tremendo respaldo porque en el fondo invitar a donar sangre y a salir de los domicilios de las personas pudiera parecer contradictorio. Entonces, en la medida que estamos alineados con la autoridad, no creamos la confusión, ¿cierto?, que pudiera producirse en la gente y, por supuesto, tratando de vencer los temores correspondientes. También el Ministerio ha impulsado que establezcamos, digamos, asociaciones estratégicas con, digamos, la sociedad civil, el mismo Colegio Médico, que también nos ha estado apoyando. Hay distintas instituciones que han manifestado, digamos, a través de distintas acciones el apoyo a la donación y que en las distintas etapas han venido aportando, ¿cierto?, donaciones que nos han ayudado a sostenernos en estos días. Sí. ¿Qué se necesita acá, doctora? ¿Campañas o más bien una medida práctica? No sé si es posible, pero una donación a domicilio, podríamos decir, que se pueda ir a generar esta donación a la casa de las personas, considerando, por ejemplo, que la opción que tendría uno para ir a donar de un permiso temporal con ese fin no existe. Me imagino que también no se da ese permiso temporal. Existe. Ya, expliquemos un poquito eso, porque bueno, yo no lo sabía. Sí, efectivamente, bueno,
Todas las opciones que tú has mencionado recién son totalmente factibles. Nosotros, de hecho, hemos implementado dentro de las estrategias distintas formas para poder acercar la donación a la población que tiene dificultades para trasladarse. Por ejemplo, con Uber hemos hecho una asociación que nos permite transportar donantes desde comunas que no se encuentran en cuarentena. ¿Sí? También tenemos la posibilidad de coordinar traslados a personas que vivan en comunas que están en cuarentena. Nosotros facilitamos un documento de respaldo que permite obtener ese permiso temporal individual. Así que están todas las opciones. Disculpa, y lo otro que se me está olvidando, algo muy importante, las personas que viven en condominios o en edificios que dispongan de una sala de eventos o un estacionamiento donde podamos llegar nosotros con nuestro bus de donación o instalarnos en una sala de eventos, también estamos concurriendo a comunidades de edificios o distintos lugares, condominios también. Sí, me parece súper bueno eso, aclarar que hay opciones a disponibilidad y hay que también la solidaridad aplicarla con que hay una infraestructura para poder hacerlo. Me quiero quedar con esos dos últimos puntos y medidas, con lo que usted señalaba de emitir un certificado para permiso temporal e ir a donar sangre, cómo se puede obtener esto, y también la situación de condominios o edificios que dicen, bueno, tenemos una sala común, un área común, ¿cómo puedo acceder para que una persona pueda ir a sacar sangre en este sentido? Lo que nosotros hacemos es tratar de organizar grupos de donación y en ese sentido tenemos habilitado un correo, que es el correo Centro Metropolitano de Sangre @ssmso.cl, que es del Servicio de Salud Metropolitano Suroriente, de esos son las siglas. Y en nuestra página web, donasangre.minsal.cl, también van a encontrar, ¿cierto?, este documento de respaldo para solicitar el permiso individual. Por ese lado, y lo que usted comentaba de poder ir a los edificios, a las comunidades y poder hacer esa donación de sangre. De hecho, ya lo estamos haciendo. Hay varias comunidades que nos han prestado su espacio y hemos concurrido en las diversas modalidades. Tenemos un bus de donación que puede concurrir con personal y realiza el proceso, digamos, completo. Y también tenemos la posibilidad de acudir con una colecta móvil que se instala con equipamiento, con todo, digamos, y el personal, por supuesto, en las salas de eventos de las comunidades. Por supuesto, implica, para evitar hacer concurrir a personas que no cumplan los requisitos, también les comentamos que hacemos una preentrevista telefónica previa, de tal manera de evitar cualquier salida de una persona que no necesite hacerlo. Tenemos todas las facilidades para que las personas puedan seguir donando. Y es súper bueno comentarlas y ver que efectivamente está el contexto, está la infraestructura para poder donar sangre, que no hay impedimentos finalmente. Me quiero ir al primer punto que usted señalaba, doctora Vergara, que es el temor que puede tener una persona que donaba sangre o ha donado sangre y dice, bueno, yo puedo ir a un lugar para entregar mi sangre, pero está el temor del COVID-19. ¿Cuáles son las medidas preventivas, la infraestructura también sanitaria que se ha estado desarrollando en los lugares donde se dona sangre para justamente descartar ese temor en las personas y que vayan a entregar esta donación? Bueno, desde el inicio, desde la declaración de la pandemia, nosotros hemos ido reforzando todas nuestras medidas de bioseguridad, de tal manera de no solamente al donante, sino también comprendan que para nuestro personal también tenemos que asegurar una atención lo más segura posible. Por lo tanto, estamos desde el inicio, desde la recepción del donante, estamos haciendo algunas consultas que tienen que ver con exposición a diagnóstico de la enfermedad, con antecedentes de síntomas respiratorios, el hecho de que la persona tenga fiebre, nosotros le tomamos la temperatura al ingreso. El personal que está en recepción está con elementos de protección personal que le aseguren que ni ella lo va a transmitir ni tampoco la persona se puede contagiar, digamos. Todos los elementos que anteriormente se utilizaban en los donantes, que se podían reutilizar, como los folletos, por ejemplo, ahora están descartados. Todos los elementos que se utilizan, que forman parte de la atención de un donante, que no sean descartables, como por ejemplo el mismo carnet de identidad o el lápiz que se utiliza para firmar, le pedimos al donante que traiga su lápiz, o si es que no trae, nosotros lo desinfectamos. Todo lo que toca un donante es desinfectado y por supuesto todo el material de atención es totalmente descartable y estéril. Después, en la atención de la entrevista y en la flebotomía posterior,
El personal, van a ver ustedes que está con elementos de protección que están totalmente asegurando que la persona no va a transmitir ni se puede contagiar. Se está respetando también, por supuesto, el distanciamiento social. Y por lo mismo es que la donación tiene que ser agendada en estos momentos. Más que nunca debemos asegurar que la persona que llegue con una hora agendada para asegurar que no van a haber aglomeraciones, que no le va a tocar esperar en conjunto con otras personas y siempre va a haber un espacio prudente, ¿cierto?, de más de 1 metro en todas las etapas de la atención. Sí, estamos hablando de la donación en general de sangre, pero también hay otra campaña que se está impulsando para un tema súper relevante, que es la donación de plasma de personas que se han recuperado del COVID-19. En www.dorantecovid.cl es una campaña que está impulsando la Fundación Arturo López Pérez y distintas organizaciones. Y es bien relevante porque hay casos donde efectivamente personas con coronavirus, que se le ha hecho una transfusión de plasma de personas recuperadas, han podido sobrellevar esta enfermedad. Me imagino que también es parte del llamado que se está haciendo, recordando que esto es para personas que tuvieron el COVID-19 y se han recuperado, que es distinto a la donación de sangre en general, por eso hago la división. Claro, y de hecho el Ministerio de Salud también está organizando un programa a nivel nacional que también está tomando esta iniciativa como algo propio, de tal manera que haga asequible este componente, digamos, a cualquier paciente que lo requiera en el sistema también. Ahora, aclaro también a la población para que quede tranquilo en ese sentido de que vamos a asegurar siempre las mejores condiciones de seguridad, y un paciente que ha tenido, un donante, perdón, que ha tenido antecedentes de la enfermedad, ya sea que venga a donar sangre o plasma, ¿cierto?, para plasma de convaleciente, va a tener una vía de atención distinta, va a ser atendido en un día distinto, en una sala distinta, de tal manera, como le digo, de asegurar de que un donante de sangre total, digamos, común, no tenga ningún riesgo, ¿cierto?, de tener ningún posible contacto con alguna persona que ha tenido el diagnóstico recientemente. Claro, insisto, está la infraestructura. Usted nos ha dado muchísimos datos, doctora, de que está todo puesto y dispuesto para que las personas vayan a donar. Ahora, voy a un tema clave, que es hacerse la idea de la importancia de donar sangre. Siempre es importante, pero ahora entiendo, más que nunca hay que ser solidarios y dar a entender de que yo, una gota de sangre, puedo dar también vida, ¿no? Puedo dar vida y puedo hacer la diferencia. Claro. Si creemos que en esta pandemia han sucedido cosas dolorosas, ¿cierto?, en familias que están sufriendo pérdidas o que tienen familiares gravemente enfermos en los hospitales, si queremos hacer una diferencia con algún acto que no signifique un sacrificio económico, podemos asumir, ¿cierto?, que es seguro donar sangre, que la donación de sangre no se asocia a ningún riesgo de adquirir la infección y que podemos salvar 3 y más vidas. Cuando se trata de vidas de recién nacidos, podemos salvar hasta la vida de 9 recién nacidos. Bien, se nos acaba el tiempo. Por último, el sitio web que usted mencionaba para tener toda la información y todos los que hemos ido conversando y animarse justamente a dar vida, como estamos llamando. donasangre.minsal.cl. Bien, perfecto. Doctora, muchísimas gracias por este contacto y todo el éxito para lo que se viene en adelante. Que esté muy bien. Muchísimas gracias, igualmente. Muy buenos días.